Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, ad haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam. Buenos días, amadísimos hermanos de Ciudad de Refugio, cristianos dispersos en toda la faz de la tierra. Que Hashem les bendiga en esta mañana que hizo el Señor para que todos los redimidos por la sangre del Cordero hoy recibamos su palabra. Hoy nosotros estemos en su presencia y que tengamos un corazón enseñable, que seamos tierra deseable, tierra donde se pueda sembrar la semilla poderosa del Evangelio de Dios, que es la que nos guía a la luz de la verdad y nos va conduciendo hacia la presencia de nuestro amado Padre Hashem. Hoy les invito a abrir la palabra del Señor en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 10 al 12. La palabra de Dios dice así, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Yahweh a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Aleluya, que el Señor bendiga su santa palabra y que nos hable en esta mañana. Si usted está sentado, concéntrese, ponga todo su entendimiento a la palabra que hoy Dios quiere dejar grabada en tu mente y en tu corazón. Pues vamos a estar hablando acerca de lo que sucedía con el arca de Dios en 2 hogares. Y vamos a ver primero qué cosa era el arca. Pues el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios a donde ella estuviera. Y era tan poderosa por la presencia del Creador del universo y de todo lo que existe, que cuando el ejército de Israel salía a la batalla, siempre llevaban los levitas al frente cargando el arca. Eso les garantizaba que ellos iban a obtener la victoria en cualquier tipo de batalla que ellos libraran. Hashem les iba a dar la victoria. Pero sucedió de que siempre, para que nosotros tengamos la bendición de Dios, la protección, la cobertura, hay una condición. Tenemos que estar de acuerdo a los mandamientos que Hashem nos dice. Tenemos que caminar en esos lineamientos para que la bendición caiga sobre nosotros y la protección, y seamos más que vencedores en él. Pero sucedió que el pueblo de Israel, una de sus tantas veces, se apartó de Dios. Se fue tras dioses ajenos, inventaron otras cosas que Hashem no les había dicho, y él les dijo que si iban a la batalla, la iban a perder. Pues ellos se fueron a la guerra, como siempre, llevaron el arca, y fueron a la batalla en contra de los filisteos y perdieron la batalla. Perdieron la batalla. Lo que sucede, a veces nosotros nos atenemos porque tenemos la unción, tenemos la cobertura, tenemos la protección de Dios y nos atenemos a ella. Por eso debemos de cuidar nuestra relación con Hashem. Por eso debemos de cuidar nuestra cobertura. Porque no nos vaya a pasar como Sansón, que pensó que la cobertura estaba sobre él, porque los dones de Dios y los llamados son irrevocables, pero se apartó de Dios, se fue en pos de las cosas de la carne, y el Espíritu de Dios se apartó de él, y él no quiso darse por enterado. ¿Y qué sucedió? Cayó en manos de los filisteos.
Nosotros tenemos que ser cuidadosos. A veces menospreciamos al enemigo y decimos, pero esa batalla la voy a librar, yo tengo la unción. Si no estamos caminando de acuerdo a los lineamientos que Dios nos ha mandado, vamos a perder la batalla por muy insignificante que nos parezca el enemigo. Pues se atuvieron, el ejército judío se atuvo, fue a la batalla contra los filisteos y los filisteos le ganaron esa batalla. Y no solo eso, una tragedia tremenda, les quitaron el arca. Se llevaron el arca los filisteos y la tuvieron por espacio de 7 meses. Pero tener la presencia de Dios en tu casa o en cualquier lugar sin estar santificado y que no haya sido llamado para tenerla, eso provoca la ira del Creador. Y el Creador les hizo estragos en esos 7 meses que la tuvieron. Le hizo todo tipo de estragos, les provocó todo tipo de desgracias, muertes, se enfermaban de una u otra cosa. Aquello era terrible para ellos y se dieron cuenta que Hashem estaba enojado porque tenían ahí el arca y que tenían que regresársela al pueblo de Dios. Entonces ellos hicieron todo tipo de regalos, rodearon el arca y decidieron regresarla porque estaban aterrados, no querían tenerla más. Y fueron a dejarla, caminaron con ella hasta que llegaron a la casa de Obed-edom, a la casa de Abinadab. Abinadab recibió el arca, sabía que le pertenecía a los judíos y pues se puso un poquito alteradito allí el ver de que para tener el arca de Dios, la presencia de Dios misma, hay que estar santificado. Entonces santificó a su hijo. Santificó a Eleazar para que él fuera el encargado de manejar el arca, de cuidar la presencia de Dios, y Eleazar se encargó de ello. Y dice la Biblia de que el arca estuvo en la casa de Abinadab por un espacio de 20 largos años. Pero que en esos 20 largos años no sucedió nada extraordinario. La familia no cambió en nada. La familia continuó siendo la misma. Los hijos de Abinadab, sus sobrinos, sus primos, sus nietos, todos continuaron en la misma situación. De manera que transcurrieron los 20 años sin pena ni gloria. Transcurrió el tiempo y David fue coronado rey. Y entonces él dijo, yo tengo que traer de regreso el arca de Dios a Jerusalén. Y organizó todo para traer el arca, pero lo hizo de manera equivocada. Y dio a hacer una yunta de bueyes, nuevecitos todos, los mejores bueyes, y se fueron a traer el arca. Y aquel traslado era una algarabía, un motivo de alegría. La presencia de Dios regresaba a Israel, regresaba a la capital, a Jerusalén, a la ciudad de David. Y cuando sacaron el arca de la casa de Abinadab, 2 hijos de Abinadab venían cuidándola, venían protegiéndola, Ahío y Usa. Ellos venían allí para protegerla de cualquier percance. ¿Por qué? Porque el camino era bien tortuoso, había mucha piedra y se movía demasiado la yunta de los bueyes. En una de esas que ellos vienen caminando, en medio de la algarabía, de danza, de sones, de tambores, de alabanzas, etc., tropezó la yunta de bueyes y el arca se fue de lado. Entonces, ¿qué sucedió? Usa se tiró para detener el arca y que no se cayera. Y cuando él tocó el arca, eso provocó inmediatamente, desató la ira de Dios y Dios ahí lo fulminó. La fiesta se terminó con la muerte de Usa. Nadie se explicaba qué es lo que había pasado. Y David decía, pero ¿por qué lo mató? Si lo que Usa hizo fue detener el arca para que no se cayera. ¿Qué fue lo malo que hizo Usa? Leamos la palabra de Dios para ver qué fue lo que pasó. Libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 6 al 7.
Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto, lo cual entristeció grandemente a David. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo malo? Pues leíamos al comienzo de esta historia, que Dios quiere que nosotros la entendamos muy bien, de que cuando llegó el arca a la casa de Abinadab, ungieron, apartaron, santificaron a Eleazar, al hijo de Abinadab. ¿Y qué sucedió? ¿A dónde estaba Eleazar? Cuando se llevaron el arca, ¿por qué Eleazar no iba con ellos cuidando el arca? Si él había sido llamado, asignado para cuidarla, ¿por qué iban sus hermanos? Sus hermanos en ningún momento registran la palabra de que fueron ungidos, de que fueron asignados para que cuidaran el arca, la presencia de Dios. Seguro pues que ellos no venían santificados, que ellos no estaban preparados. Sin embargo, el hermano les dijo, vayan y ustedes cuiden el traslado del arca. Vayámonos al libro primero de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Libro primero de Samuel 7, del 1 al 2. Y dice la palabra de Dios así. Vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de él. Toda la casa se lamentaba de que la casa de Israel, de que habían perdido el arca, que no la tenían, pero sabían que estaba en la casa de Abinadab y no era lo correcto, tenía que estar en Jerusalén, en la casa que habían hecho especialmente para ella. Pero había alguien asignado cuidándolo, alguien que había sido santificado, alguien que estaba preparado para estar cuidándola, pero de pronto nosotros vemos que ese alguien no estaba allí, que trasladaban el arca, pero él ¿a dónde estaba? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es lo siguiente. Dice la Biblia que 20 años transcurrieron y que no pasó nada extraordinario en la casa de Abinadab. No hubo conversión, no hubo entrega, de ahí no salió un líder, de ahí no salió absolutamente nada, sino que dos hijos de él, que no se sabe ni de dónde salieron y por qué ellos iban custodiando el arca cuando nadie los había asignado para custodiar la presencia, la santidad de Dios. Nosotros no podemos con nuestra boca asignar y decir, vos vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. El llamado tiene que venir del cielo. Es Dios el que tiene que decirnos, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro en mi casa, en mi reino. Nosotros no podemos meternos donde Dios nos ha llamado. Para ministrar las cosas santas de Dios, tenemos que estar santificados, tenemos que haber sido llamados. Tiene que haber una unción especial en nosotros para que podamos ministrar, para que podamos ocupar cualquier cargo en la casa del Señor. Tenemos que haber sido escogidos por el dueño de la obra. Pero sucede de que en nuestro diario vivir, que vamos en nuestras carreras, en nuestros afanes, caemos en la rutina. Y de repente nos vamos dando cuenta de que los milagros, las grandes cosas que Dios cada día hace en nosotros, nos vamos acostumbrando a ver esos milagros, nos vamos acostumbrando a ver la santidad, la magnificencia de Dios, sus bondades, sus misericordias en nosotros, y nos vamos acostumbrando a vivir en esa atmósfera de milagros y de beneficios que Dios derrama sobre nosotros, de manera que lo sagrado se nos vuelve costumbre.
costumbre. Y cuando lo sagrado se nos vuelve costumbre, le perdemos el respeto a lo santo, le perdemos el respeto, el valor a lo grande de Dios, a su presencia, le restamos importancia. Por ejemplo, nosotros todos los días al despertar, al abrir los ojos, y estamos vivos y no tenemos ninguna dolencia y no hay ninguna desgracia en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Abrimos los ojos y nos levantamos rápidamente a empezar con nuestros afanes. Pero que tenemos que abrir los brazos y antes de correr a los afanes y decirle, Abba, gracias. Porque me estás permitiendo despertar a un nuevo día. No tengo nada que lamentar, estoy sano, mi familia está sana, estamos en paz. Y aunque estemos en una situación en el mundo entero difícil, estamos protegidos por Dios. Entonces tenemos que decirle, gracias Señor, gracias por la salud que me estás dando, gracias por todos los beneficios, gracias porque tengo techo, porque tengo agua, gracias porque tengo luz, Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Damos por hecho de que todas esas comodidades, de que todas esas bendiciones, de que el trabajo, de que la paz, de que todo lo que nos rodea, damos por hecho que tiene que darlo Dios. Damos por hecho de que como somos sus hijos, Dios lo tiene que procurar. Sí, Él lo va a procurar, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que agradecer cada día lo que Dios nos da. Pero nos acostumbramos a vivir en esa atmósfera de milagros, de regalos, que miramos los milagros y todo los miramos de una manera común, en una rutina. Lo mira y va eso perdiendo el poder, va eso perdiendo el interés, la pasión que nosotros teníamos por Dios, la vamos menguando cuando vamos acostumbrándonos a movernos en ese ambiente de santidad, en ese ambiente de milagros, en ese espacio, pero no la valoramos. Y de pronto nos damos cuenta de que ya nos acostumbramos tanto que ya no le prestamos importancia. Y si tenemos que hacer algo para promoverlo, para agradecerlo, nos sirve como de carga, nos hastía. Entonces nos levantamos y corremos y no le damos gracias a Dios. Y salimos a la calle y nos enredamos en todos nuestros asuntos y no dependemos de la protección de Dios porque damos por hecho de que Él nos tiene que estar cuidando. Lo mismo nos sucede en el campo espiritual. Nosotros tenemos llamado, tenemos unción. Fuimos separados, asignados para ministrar las cosas santas de Dios, para trabajar en su iglesia, para hacer las columnas en su casa. En la casa de Dios tenemos menorá. En la casa de Dios tenemos una réplica del arca de Dios. Y todo esto es simbólico. Todo esto representa la santidad, el poder, el amor, la protección de Dios, la presencia misma de Dios en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra casa. Pero ¿qué sucede? Nos acostumbramos tanto a verla, a convivir en ello, que se nos convirtió en costumbre lo santo de Dios y perdimos el interés, le perdimos el valor. Antes veníamos, mirábamos el arca, saludábamos el arca por lo que representa. Y mirábamos la menorá que representa la presencia de Yeshua en las iglesias extendidas. Y miramos una menorá en la casa de Dios y nada, no sucede nada. Y entramos a la casa de Dios y hablamos y discutimos y hacemos, etcétera. No estamos valorando lo sagrado. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando. Hemos caído en la rutina espiritual y cuando caemos en la rutina espiritual, lo sagrado pierde valor. Lo cotidiano nos hace que perdamos el valor. El hecho de que estemos en la casa de Dios, el hecho de que Dios nos haya puesto a cuidar, significa mayor compromiso, que tenemos que vivir hasta que el último día de nuestra vida, vivir sirviéndole a Dios y no ser como Eliezer, que el arca iba a ser trasladada y no quiso ir.
¿Por qué? ¿Qué tan ocupado estaba? Si su asignación era cuidar el arca, ¿por qué él no fue a custodiar el arca hasta llevarla a Jerusalén? Su obligación era de él ir a cuidar el arca, no delegarle a sus hermanos en ningún momento esa función para que terminara en una tragedia. Pero ¿qué sucede? Que cuando Dios nos ha asignado tanta responsabilidad y miramos cómo Dios nos respalda, de repente como que nos volvemos arrogantes, como que creemos que somos merecedores de esa unción y de ese llamado tan grande que Dios nos ha hecho, y empezamos a sentir como que esto es una carga, como que alguien debería de ayudarme a hacer esto, como que yo puedo delegarlo en otras personas, y no valoramos el privilegio de haber sido llamado por Dios para servirle en su casa. Y nos quejamos de las responsabilidades, nos quejamos de los beneficios que Dios nos da. Y solo esto tengo, y mira, y esto y lo otro. Y entonces que no valoramos, nos convertimos en personas malagradecidas, que no le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da y por ese privilegio tan grande de, habiendo tantas personas en su reino, nos escogió a nosotros para servirle, nos escogió a nosotros para hacer columna, nos escogió a nosotros para ministrar su presencia. Y tan fácilmente cuando caemos en la rutina espiritual, abandonamos nuestro llamado por los asuntos del mundo, por las cosas que perecen. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque tomar esta decisión es fatal, porque hacemos que la presencia de Dios sea parte de nosotros y quedemos a merced del enemigo, y el arca, la presencia de Él, vaya a otro lado, como pasó con el ejército de Israel. Nosotros tenemos llamado, nosotros somos depósito de unción, y eso tenemos que valorarlo todos los días. No podemos acostumbrarnos a la unción. Todos los días necesitamos buscar más y más unción para servirle mejor al Señor. Pero sin embargo, cuando nosotros teníamos el privilegio de estarnos congregando en la casa de Dios, en el templo de Dios, donde Él escucha más que en ninguna otra parte, porque lo dice la Biblia, o que diga Dios está en todas partes y le puedo clamar. Sí, le podemos clamar porque está en todas partes, pero Él estableció lugares a donde se le adore, a donde nos congreguemos bajo un solo nombre, y dice que allí Él derrama bendición y unción y responde a nuestro clamor. También en otra parte, para que nadie me malinterprete y después me estén diciendo que no es así. No seamos legalistas, amén. Entonces, cuando nosotros teníamos el privilegio de venir a la casa de Dios y congregarnos, ¿qué sucedía? Veníamos un gran grupo con todo el corazón dispuesto a alabarle, a darle lo mejor, a hacer el mejor culto de alabanza y de adoración, con un corazón dispuesto a escuchar su palabra y luego ponerla por obra. Pero también nos encontrábamos con otro tipo de personas como Eliezer, que teniendo semejante llamado de servir en su casa, simplemente decían: hoy yo no voy a ir, hoy no me voy a congregar. Un domingo cuando Dios estableció que el domingo es el día para adorarle, para buscarle, para servirle. Es el día que tenemos que dedicarle el tiempo para aprender su palabra, para saber qué es lo que Dios quiere decirnos, por dónde quiere guiarnos. Y escuchábamos líderes, ujieres, diáconos, alabadores, etcétera, etcétera, maestras, decir: hoy no voy a ir. Hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que lavar. Y no puedes lavar otro día, tiene que ser el domingo. Porque tengo que ir a hacer compras al mercado, no puedes ir otro día, no puedes ir el sábado, tiene que ser el domingo a la hora del servicio. ¿Por qué no vas después del culto? Es que hoy tengo que reparar el carro, hoy tengo que arreglar el techo de la casa, tengo que hacer la jardinería, tengo que ir a visitar a fulano, a sutano, o quiero salir
y quiero ir a pasear a los pueblos. Todo eso lo podemos hacer. Después que salgamos del culto, vamos con la bendición de Dios y nos vamos a divertir porque Dios no nos prohíbe que nosotros hagamos nuestros quehaceres y que nos divertamos sanamente. Sin embargo, los líderes, los llamados, los ungidos, los separados para ministrar la presencia de Dios, escogen el domingo para hacer cualquier cosa y no estar cuidando y ministrando la presencia de Dios. ¿Y eso qué? ¿Por qué sucede eso? Pues porque se perdió el respeto, porque nos acostumbramos a ministrar, a tocar lo santo, lo sagrado de Dios y caímos en la rutina espiritual y las cosas sagradas empezaron a perder valor, las empezamos a ver como comunes y no podemos ver como común la unción, el llamado, el servicio a Dios. Y ni podemos tampoco poner excusas porque lo que estamos haciendo es provocando la ira de Dios. Nosotros conocemos bien la palabra de Dios y sabemos qué es lo que Dios nos manda en cada uno de los aspectos que nosotros tenemos que cubrir en su casa. Y sin embargo, delegamos a otro. A mí me toca hoy, pero no voy a ir. Pero podés ir vos así. Entonces mandamos a Usa y Usa es el que va a recibir la ira de Dios. Eleazar se quedó y ¿quién fue el que pagó las consecuencias? El que no había sido puesto en ese lugar, el que no había sido ungido, el que no había sido separado, llamado para cuidar la protección del arca de Dios, la presencia de Dios. Y nos encontramos que, por ejemplo, y el ujier que le tocaba estar en la puerta, ¿qué pasó? No, es que no va a venir y me llamó y me dijo, disculpe, él lo delegó a usted. No, nosotros no podemos delegar a nadie. Si a usted le corresponde hacer tal función, tal día de servicio en la casa de Dios, usted tiene que asumirla, a menos que esté hospitalizado o que se esté muriendo en su casa, que haya una excusa pero grande para que no podamos cumplir con nuestra responsabilidad. Pero si nos quedamos porque queremos ir a los pueblos, porque me invitaron a un cumpleaños, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer lo otro, no tenemos ningún tipo de excusa y lo que hacemos es provocar la ira de Dios. Nosotros con todo gozo, con toda alegría, tenemos que esperar el domingo y decir, hoy es día de congregarme, hoy yo soy maestra, hoy es día de que tengo que darle clase a los niños, a los jóvenes, y no andar haciendo a los líderes de cada departamento que anden corriendo para buscar un sustituto a esa hora, porque al que le tocaba a cumplirlo no vino, ni siquiera se tomó la molestia de avisarnos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Eleazar hizo eso? Porque miró, se acostumbró a ministrar la unción, lo sagrado, y se acostumbró a manosearla. La vio como poca cosa, le perdió el valor. Entonces delega a cualquiera, entonces que cualquiera me sustituya, no importa. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere en su casa. Si a usted en la casa de Dios le toca venir a limpiar el templo, si a usted le toca el privilegio de ser ujier, de ser un diácono asignado, no sé en qué, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y prepararnos y venir a la iglesia con la mejor disposición y decir, aquí vengo a servirte. Aquí vengo porque tú me llamaste. Hoy voy a tocar la guitarra, hoy voy a tocar la batería, hoy voy a tocar el piano, hoy voy a cantar con mi corazón porque vengo a agradecerte, porque me llamaste, porque me ungiste, porque me diste el privilegio de servirte en tu casa, porque me has santificado para que yo ministre en tu presencia. Pero nos encontramos con tantos Eleazar en el pueblo de Dios, y esto está provocando la ira de Dios. No podemos acostumbrarnos a lo santo, caer en la rutina y mirarlo como cosa común,
porque le perdemos el valor, porque le perdemos el respeto. Y en estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos tan difíciles en que no podemos bajar la guardia, los llamados, los ungidos, los Eleazar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que estar allí firmes en la presencia de Dios para que en el momento que Él diga, vamos, regresamos a la casa, que yo te digo, es muy pronto Dios nos va a decir, regresen a la casa. Vamos, con toda seguridad, yo voy a protegerlo, yo voy a cuidarlo. Llegó el tiempo de volver a mi templo. Y nos vamos a encontrar entonces con personas apagadas, frías, sin deseo de servirle, que ya tiraron su llamado como Eleazar y se lo delegaron a otro o no se lo delegaron a nadie, pero que ya no quieren seguir sirviéndole porque ya se apagaron, porque el mundo los absorbió, porque regresaron a sus viejas costumbres, a las viejas mañas, a las mismas amistades, que hablan malas palabras, que cuentan chistes sucios, que te invitan a beber, que te invitan a fornicar, que te invitan a adulterar, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué es lo que nos demuestra ese retroceso? Que perdimos el amor y el temor a lo santo, a lo sagrado, el amor y el temor a Dios, perdimos el respeto, perdimos la gratitud hacia Dios y decirle, yo no puedo fallarte, Abba, porque tú me llamaste, porque tú me escogiste, porque me ungiste para ministrar en tu presencia y yo no puedo llegar inmundo, yo no puedo llegar con manos sucias a intentar tocar lo sagrado, a intentar ministrar tu presencia con un corazón sucio, con un cuerpo sucio, con una mente sucia, con una lengua sucia. Tengo que llegar en santidad y tengo que llegar con un corazón alegre. Servirte con disposición, agradeciéndole, gracias mi Señor, porque me llamaste, me delegaste para que yo fuera uno de tus obreros. Y esa debe de ser la actitud que debemos de tener de manera permanente. Y ahora que estamos próximos a regresar, Dios está haciendo un llamado. Despiértense todos los Eleazar, todos los que fueron ungidos y llamados para ministrar en mi presencia. Ya suficiente de vacaciones, despiértense, busquen la unción nuevamente, porque ya viene el tiempo de regresar a la casa y asumir cada quien su papel, su función en la casa de Dios. Ya no tenemos más tiempo para estarnos justificando de estar fríos, de estar apagados, de estar indiferentes. Es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver al ayuno. A propósito, te pregunto, ¿estás ayunando? ¿Estás orando? La iglesia entró, desde el lunes, entró en un ayuno indefinido, ayuno y clamor para que Dios nos guarde, para que Dios nos haga regresar a su casa, porque anhelamos ardientemente regresar a su casa. Y la iglesia entera debe de estar unida en ese clamor y clamando por todos nuestros enfermos y por todas las oraciones que hemos estado enviándoles para que hagamos un solo clamor. Una oración congregacional dirigida. ¿Estás haciéndolo? Eso nos va a ayudar a encendernos y cuando regresemos volveremos al fuego con el que cuando salimos a meternos al encierro llevábamos y vamos a regresar con ese fuego. No vamos a regresar derrotados, no vamos a regresar apagados, vamos a regresar encendidos dando gracias a Dios con gozo y con júbilo, diciéndole, aquí estamos, Señor, aquí estamos para seguir sirviéndote. Pero de lo contrario, si nosotros no intentamos levantarnos, si no buscamos a Dios de corazón, si seguimos viviendo esta vida indiferente en la cual caímos en esta rutina de frialdad, de indiferencia, vamos a tener serios problemas y vamos a lamentar con nuestra vida. Necesitamos recuperar la vida de oración. No podemos seguir sin oración. Un alma que no ora es un alma apagada. Es un alma que es presa del enemigo en cualquier área nos puede atacar. Tenemos que orar, tenemos que buscar la santidad de Dios. Cuando empezamos en esta situación, que entró la humanidad entera,
diario nosotros le dábamos gracias a Dios. Y cuando salíamos pedíamos su protección. Y oíamos las noticias que decía que el señor tal fue atacado por este virus y murió. Que la señora tal fue atacada por este virus y murió. Que una familia entera fue atacada por el virus y que murieron todos. Y nosotros nos damos cuenta, y a mí no me ha tocado. El virus no me ha tocado ni ha tocado a mi familia. ¿Por qué? Porque estoy bajo la cobertura de la sangre del Cordero, porque Él me está guardando, porque Él me está librando de la muerte, porque Él prometió que si yo permanezco en su presencia, la sangre del Cordero estará activada y estará protegiéndonos y librándonos de todo mal. Y le decíamos, gracias, gracias Padre, porque la muerte no ha tenido potestad sobre nosotros, porque estamos sanos, porque ha saltado de casa en casa y nuestra casa no ha sido tocada. Diario que terminábamos el día le dábamos gracias, pero de pronto nos empezamos a acostumbrar a los milagros de Dios, a la protección, al amor, a la misericordia, a las bondades de Dios. Y entonces ya esos milagros, porque que no nos toque este virus, a cómo está la situación, es un milagro de Dios, pero nos acostumbramos al milagro de la protección, que lo vemos común, lo sentimos como que somos merecedores de ese milagro y ya no le damos gracias a Dios. Gracias Señor, gracias por tu protección. No, damos por hecho de que Él nos tiene que cuidar, de que Él nos tiene que proteger, pero no es así. Si nosotros nos apartamos, Él también se aparta de nosotros. No bajemos la guardia. No dejemos de ser agradecidos por todas las misericordias, por todos los privilegios, por la benevolencia de Dios, aun cuando no la merecemos. Cuidemos la presencia de Dios, la protección de Él. No seamos como aquellos judíos que fueron a la guerra y perdieron el arca. Perdieron la presencia de Dios en manos de un enemigo que no estaba a la altura de ellos. Nosotros tenemos que mantenernos en una elevada disposición de oración, en ese fuego del altar, en ese ayuno, en esa oración. Tenemos que estar metidos, tenemos que estar buscando. No nos acostumbremos a tener la presencia de Dios en la casa. ¿Cuántos años hace que somos cristianos? No seamos como la casa de Abinadab, que 20 años estuvo la presencia de Dios y no sucedió nada, nada nuevo, nada extraordinario. Ahí no hubo planes, ahí no hubo planes para servirle, ahí no hubo conversiones, de ahí no salieron líderes, de ahí no salió nada. Y el que salió a querer proteger el arca, Dios lo mató. ¿Cuántos años tenemos nosotros de tener la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida? ¿Y qué extraordinario ha sucedido? ¿Cuántos cambios han ocurrido en nuestra vida desde que Dios llegó a nuestra vida, a nuestra casa? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Qué es lo que hemos dejado? ¿Cuál es el compromiso que hemos hecho con Dios? ¿Cuál es la gratitud que mantenemos viva todos los días por habernos escogido en medio de tanta gente, habernos escogido a nosotros, haber creído que nosotros sí podemos hacerlo? Pero ¿qué sucedió? Nos escogió y con cualquier cosa, cuando nos acostumbramos a su presencia, a su unción y a su llamado, la abandonamos, la dejamos a un lado y luego tenemos las consecuencias. Pero hoy Dios quiere que nosotros veamos que no todos son iguales. Dice la Biblia de que el arca fue trasladada a la casa de Obed-edom, de otro siervo de Dios, pero allí sucedieron grandes cosas. Allí fue muy diferente. Allí el arca solamente estuvo 3 meses. Y en 3 meses hubo cambio en todos los aspectos. Hubo cambio en cada miembro de la familia de Obed-edom. Dice la Biblia de que los hijos, los sobrinos, los nietos, los parientes, todos se convirtieron a Dios y buscaron a Dios, de tal manera que cuando David decidió llevarse el arca para Jerusalén, ellos no querían soltar la presencia, ellos querían seguir cuidando el arca, y cuando se la llevó,
Todos iban detrás del arca. No fue como Eliezer. Vayan ustedes. Yo estoy cansado, aburrido. Solo a mí ya me delegaron 20 años cuidando esta arca. Vayan ustedes. No. Fueron todos los hijos de Obededón y la familia. Todos fueron detrás del arca y todos iban en la algarabía. Y ya el arca ya no iba siendo trasladada sobre bueyes, iba sobre los hombros de los que tenían compromiso, porque la presencia de Dios se traslada en los hombros y no se le delega a nadie, ni se deja aquí a un lado porque voy de vacaciones o porque estoy cansado, porque me siento viejo. El llamado de Dios es hasta que se nos acaba el aliento en este cuerpo. No podemos acostumbrarnos, no podemos cansarnos, no podemos menospreciar el llamado de Dios, y muchos lo han menospreciado y lo han dejado a un lado y hoy ya volvieron a los caminos antiguos de pecado. Leamos la palabra de Dios, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obededón geteo 3 meses. Y bendijo Yahweh a Obededón y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la casa de David. En 3 meses sucedieron cambios. Sucedieron milagros. Lo bendijo en todo el Señor a Obededón y a toda su familia. Nunca habían sido alabadores y se convirtieron en alabadores. Jamás habían sido ujieres y se convirtieron en ujieres. ¿Por qué? Porque cuidaban la presencia de Dios. Porque cuidaban la casa donde estaba el arca, donde estaba allí la santidad misma del Dios Altísimo. Se dedicaron a cuidarla y empezaron a cuidar sus actitudes, empezaron a cuidar su santidad. Empezaron a bajar los gritos. ¿Por qué? Porque estaba la presencia, estaba el arca allí, había que respetar, había que caminar despacito, había que cambiar todo, lo que está en el corazón y lo que está afuera, tenían que cambiarlo todo. Y todos querían cuidar el arca. Y todos querían limpiar a donde estaba el arca, la casa. Todos querían cuidarla, de manera que cuando la trasladaron se fueron todos con el arca. Y si la tocaban no había problema, porque estaban santificados, porque se habían comprometido, porque no habían sentido como carga cuidar la presencia de Dios. No lo sintieron como obligación, sino que sintieron que era un privilegio servirle a Dios. Y allí iban todos cuidando el arca, protegiendo el arca en medio de algarabías y de fiesta. Allí iban toda la familia de Obededón. Porque estaban dispuestos a no apartarse de la presencia de Dios. Ya la habían tenido 3 meses, ya habían disfrutado de su presencia, ya sabían lo que era moverse en medio de la presencia de Dios y no podían vivir sin ella. Y no querían poner excusas, no decían: ay, ¿cómo me encargó Dios a mí esto? No, ellos querían que Dios les encargara más. Ellos querían que Dios les delegara más responsabilidades para cumplirle al Señor. Y así Dios les respondía en bendiciones. Así Dios les respondía bendiciendo todo lo que sus manos tocaran y manteniéndolos en salud. Pero hoy muchos de aquellos que fueron llamados, aquellos Eliezer que abandonaron el llamado, que se quejaron, que delegaron, que abandonaron, hoy ya regresaron. ¿Regresaron a dónde? A la vida pasada. Regresaron aquellos que ya habían rechazado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que era pecado y ahora continúan haciendo lo mismo. Y sucede que ahora que vamos a regresar, que ya venimos de regreso a la casa de Dios, a donde está su presencia, porque si no, no fuese la casa de Dios. ¿Cómo van a venir? ¿Amargados? ¿Endeudados? ¿Atados al adulterio, al alcoholismo, a la fornicación, peleando, gritando, divorciados, traicionados? ¿Cómo van a venir? ¿Enfermos? ¿Qué es lo que pasó?
¿Qué es lo que pasó en el pueblo de Dios? ¿Por qué dejamos que el enemigo nos desanimara? ¿Por qué dejamos que nuestro espíritu cayera en la rutina? ¿Por qué dejamos de valorar las cosas de Dios, lo santo, lo que nos había asignado? El estar guardados en nuestros hogares era para que mantuviéramos encendido el fuego. Era para que continuáramos buscando la presencia, que continuáramos en el servicio. Podemos seguir en el servicio. Podemos seguirlo a través de las redes sociales. A propósito, hay personas de que se han apagado tanto que ya ni siquiera el mensaje online se sientan a ver. La palabra que Dios te está mandando a través de las redes a tu casa, para que conozcas la palabra en medio de esta situación, para que no te apagues, para que no te enfríes, para que el mal no te alcance. Te manda la palabra a tu casa. ¿Y cuántas personas no la están viendo? ¿A cuántas personas no les interesa oír lo que Dios quiere decirles? Y qué privilegio más grande que no nos congregamos, que no tenemos que salir de nuestra casa, que a nuestra casa Dios nos lleva la palabra y ni siquiera eso tenemos en la delicadeza, la gratitud de sentarnos a ver y decirle gracias. Yo necesitaba esa palabra porque me estaba apagando, porque me estaba contaminando, porque el mundo me estaba trayendo, porque el diablo me estaba jalando. Gracias, Señor, que mandaste tu palabra. No nos damos por enterados. Otro domingo que tenemos que oír ese mensaje online y que Julito está, dele, que dele. ¿Cuántos están oyendo? No. ¿Sabe qué es lo que pasa? El enfriamiento, la tibieza, que significa estar en pecado de muerte, ha hecho que nuestros odres se rompan. Y cuando un odre, que es el portador de la unción, se rompe, el aceite se pierde. La unción se pierde. Y si hoy nos piden, ore por mí que estoy enfermo, sentimos, Dios mío, y si yo oro, yo creo que esta persona se muere. Porque no tenemos unción, porque ni siquiera tenemos ganas de orar por nada ni por nadie. Nosotros tenemos que buscar, revisar, ¿en qué parte se rompió mi odre? ¿A dónde fue que yo abrí las puertas para que lo sagrado se volviera común en mi vida? Para que dejara de perder el valor que debe de tener, para que yo perdiera esa pasión por servirle a Dios, esa pasión por esperar que suene la trompeta y que seamos arrebatados al cielo. Tenemos que revisar por dónde se nos está filtrando la unción y tenemos que sellarlo y volver a los caminos de Dios. Y volver a la santidad, volver al llamado, ese que te está pesando, ese llamado que estás sintiendo que es una carga. Tenés que reprender al diablo y volver y decirle, Señor, yo soy de la familia de Obed-Edom. Yo quiero servirte, yo quiero continuar cuidando tu presencia, tu santidad, Señor. Yo no quiero perder. Yo no quiero perder la unción, yo no quiero perder la visión, yo no quiero perder el camino. Yo quiero caminar en tus caminos hasta que suene la trompeta o hasta que me mandes a llamar, Señor. Yo no quiero ser como Eleazar. Yo no quiero que pasen los años y que no suceda nada en mi vida, que no haya un cambio, que no haya una transformación, que continúe siendo el mismo, que continúe siendo la misma. Yo no quiero ser así, Señor. Yo quiero servirte. Si me llamaste y me ungiste, los llamados yo entiendo son irrevocables. No quiero fallarte. Quiero cuidar tu presencia. Ahí donde estamos, pidámosle perdón a Dios por habernos enfriado, por habernos acostumbrado a lo santo, a lo sagrado, y por haber permitido que cayéramos en la rutina espiritual y haber permitido que se convirtiera en común
el gozar de los milagros y eso nos hiciera ser personas malagradecidas con Dios. Y por ello, hoy estamos así como estamos. Necesitamos, antes que regresemos a la casa de Dios, necesitamos encendernos, necesitamos volver a ese momento donde fuimos ungidos y donde con gozo, con lágrimas en los ojos le dijimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ministrar, yo quiero cuidar tu santidad, yo quiero cuidar tu presencia, yo quiero cuidar tu grandeza, tu casa y todo lo que compete a tu reino. Yo quiero darte gracias por tu benevolencia todos los días, por lo que haces en mi vida, en mi cuerpo, en la vida de mi familia, en la vida de los míos, por permitirme tener una familia, por permitirme tener un techo, Señor, porque yo quiero que me sorprenda todos los días cuando yo abra los ojos y darme cuenta que estoy sano y darme cuenta que mi familia está bien. Yo quiero ser sorprendido. Quiero ser sorprendido por tu llamado. Yo quiero ser sorprendido por todo lo que tú haces, por todo lo que me das. Y quiero volver, Señor, a esa pasión. No quiero que pase este tiempo y que no suceda nada. Yo quiero que sea como la casa de Obed-edom. Mi casa como la casa de Obed-edom. Como la familia de Obed-edom. Que en 3 meses sucedieron grandes cosas, cosas extraordinarias, de tal manera que David dijo, mandemos a traer el arca, vamos a traerla, para que aquí sucedan esos milagros, para que aquí Dios nos bendiga, para que aquí Dios haga grandes cosas con nosotros, con los portadores del arca, con los que la estamos trasladando, con los que la estamos cuidando. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que no seamos como esa familia de Abinadab, como esa casa de Abinadab, que 20 años perdieron la oportunidad de que Dios hiciera grandes cosas, grandes cambios en su vida. Ahí estuvo la presencia, estuvo el arca y no la aprovecharon. Hay cristianos que me están oyendo y que saben que tienen por tardanza la venida de Yeshua, que están cansados del llamado que Dios les hizo. El mismo espíritu que agobió a Eleazar para que sintiera una pesada carga, el ser ungido y el ser llamado para cuidar la presencia de Dios, es el mismo espíritu el que te está atacando. Hoy en tu boca está el poder para reprender a Satanás, para reprender a todo espíritu que quiera venir a apagarte, que quiera venir a sacarte de la fila de Dios, que quiera venir a hacerte delegar tus funciones, tu llamado, tu unción, delegársela a otros que aún no han sido llamados. No provoquemos la ira de Dios. Busquemos el fuego de Dios y digámosle, Señor, yo voy a cuidar tu arca. Yo voy a cuidar tu arca y voy a empezar a agradecerte, a asombrarme por todos los milagros, por todas las maravillas que haces en mi vida, en mi familia. Y porque yo salgo y tú cuidas mi salida y tú cuidas mi entrada. Porque yo soy fiel al llamado. Soy fiel a ese llamado y a esa unción que hiciste sobre mi vida. Estamos a tiempo de hacerlo. Hoy Dios quiere que te levantes y que busques su presencia y que digas, yo voy a cuidar el arca, yo voy a cuidar la presencia de Dios. Me levanto, me maravillo, Señor, de tus milagros y de tus bondades. ¿Lo vas a hacer? El Señor está esperando que te levantes y que asumas nuevamente tu posición en su reino. Que Hashem te bendiga y te guarde. Y las naciones no